El día de hoy vamos a ver el funcionamiento de este dispositivo, que es un multímetro. Un multímetro es un dispositivo que se va a utilizar mucho en las materias del área de ingeniería eléctrica, principalmente en el área de electrónica. Existe un gran número de multímetros, de modelos de multímetros, y este es uno básico. Existen otros más complejos. Trataré de explicar lo que son los componentes básicos del multímetro. Como su nombre lo indica, el multímetro es un dispositivo que permite hacer múltiples mediciones. Entre las múltiples funciones que tiene un multímetro están medir voltaje AC, como el que tienen los tomacorrientes, corriente DC, al cual se mide en amperios. Otros tienen para corriente AC, ohmios. Aquí vemos el símbolo de ohmios para medir resistencia. Aquí se puede observar. Podemos medir también voltaje DC, como el que tienen las baterías. Estas son funciones que tienen prácticamente todos los multímetros. Hay otras funciones que algunos multímetros la tienen, otros no la tienen. Por ejemplo, medir continuidad. Esta función es muy importante para ver si hay conductividad eléctrica, para verificar si hay un cortocircuito, para verificar si algún componente está en corto, está dañado. Se utiliza mucho esta función. Generalmente cuando esta función está acompañada de un sonido, si yo mido continuidad, es decir, de un extremo al otro del multímetro, de las puntas del multímetro, existe conductividad eléctrica, es decir, que la resistencia es cero. En ese caso él va a hacer un sonido. Este sonido indica que hay conductividad, que hay continuidad. Si yo quiero medir continuidad, por ejemplo en un cable, un cable no va a tener resistencia, así que va a marcar continuidad. Por ejemplo, en el circuito, si yo quiero ver si dos terminales, por ejemplo estas dos resistencias, están conectadas, yo mido en una resistencia y en la otra, y vemos que las dos están conectadas entre sí. Voy a colocar este cable en el tablero de pruebas o protoboard. En la próxima clase veremos bien el funcionamiento de esta tableta, de lo que es el protoboard, por si alguno no lo ha manejado. Bien, si yo coloco este cable aquí, este cable blanco no va a estar conectado a nada, a ninguna parte del circuito. Aquí tengo un circuito con una resistencia. Él está totalmente despegado. Si yo mido entre la punta del cable con un terminal del multímetro, y este punto, por ejemplo, o cualquier punto del circuito, la continuidad va a ser cero, él no va a tener continuidad. Pero si yo lo conecto
en este punto, está en el mismo, conectado en el mismo punto que una de las resistencias. Si yo mido de esa resistencia hasta el cable, va a marcar continuidad. Bien, para medir continuidad solamente hay que poner el botón o el mando en continuidad y conectar el multímetro en la posición de ohmios, conectar los terminales en la posición de ohmios. El multímetro va a tener diferentes terminales. Este va a ser el común, dice com. Este de aquí sirve para medir voltios, ohmios y miliamperios. Y este terminal de acá va a medir corriente siempre y cuando sean mayores a 10 amperios. Hay que tener mucho cuidado con el tipo de multímetro que tenemos. En cada multímetro las conexiones van a variar. Hay que leer las letras que tiene debajo cada conector para saber qué se va a medir en cada uno de ellos. Esta función de continuidad no está en todos los multímetros. En algunos casos tendrás que medir resistencia y si hay continuidad te va a mostrar una resistencia de 0. Ahora vamos a la parte de resistencia. Podemos observar que para cada medición tengo una escala. Eso depende del valor que yo vaya a medir. Hay algunos multímetros que son autorrango o que tienen la escala automática, es decir que solamente tendrías que medir y él automáticamente se pone en miliamperios o en amperios. Aquí es diferente. Kiloohmios, estoy en resistencia, kiloohmios, ohmios o megaohmios. Él se va a poner automáticamente. En este caso tenemos que seleccionar la escala. Si yo voy a medir una resistencia, las escalas se manejan de la siguiente forma. Si yo tengo una resistencia bien pequeña, si voy a medir una resistencia muy pequeña, yo utilizo la escala más baja, que es 200 ohms. Si yo voy a medir resistencias mayores de 200 ohms, tengo que subir la escala hasta, por ejemplo, hasta la de 2K. Si vemos que con esa todavía no mide, podemos seguir subiendo. En este caso tengo una resistencia, voy a medir esta resistencia de aquí. Si se fijan, me está mostrando 191 ohmios. En realidad la resistencia es de 220 ohmios, pero recuerden que estas tienen su nivel de tolerancia, ¿no? Aquí tengo otra resistencia igual, nos está mostrando 186 ohmios. Si yo voy a medir una resistencia suelta como esta, yo no puedo hacer esto, sujetar los dos terminales de la resistencia al mismo tiempo junto con las puntas de prueba del multímetro. Esto va a hacer que yo esté midiendo la resistencia más la resistencia del cuerpo mío desde una mano hasta la otra. Recuerden que nosotros tenemos un valor resistivo, si se fijan,
aquí solo estoy poniendo mis dos manos, o sea que mi cuerpo es una resistencia. Si yo sujeto a ambos al mismo tiempo, estaría midiendo mi resistencia en paralelo con la resistencia que quiero medir. Por eso yo siempre sujeto una de las terminales y el otro lo toco con la punta de prueba, sin sostenerlo. Vemos que marca 0 porque la escala estaba muy alta. Sigue mostrando un valor bastante bajo. Vamos a bajar un poco la escala. Allí tenemos 0.218 kilo ohmios. Tengan presente que si la escala está en kilo ohmios, el valor que mide es kilo ohmios. Si yo lo pongo en 200 ohmios, ya no está en kilo, está en ohmios. O sea que él me va a dar una medición en ohmios. Bueno, vemos que se pasa, así que no lo voy a mostrar. En este caso serían 219 ohmios, 0.221 kilo ohmios, porque la escala está en kilos. Vemos que es un valor que se pasa de los 200 ohmios, por lo que no podemos poner la escala más baja. Entonces, son ohmios, son 219 ohmios, pero la escala de 200 no me la va a mostrar. Entonces lo pongo en la escala de 2 kilos. Él me va a mostrar el valor, pero en kilo ohmios. Serían 0.219. Bien. Para medir voltaje, vamos a medir voltaje en DC. Esta sería la escala de voltaje en DC para mi multímetro. Como no tengo fuente de tensión, voy a utilizar un Arduino para tomar su salida de 5 voltios y alimentar el circuito. El terminal rojo va a ser el positivo y el negro va a ser el negativo. Para medir voltaje yo siempre utilizo una escala mayor al voltaje que voy a medir. Si no sé qué voltaje voy a medir, utilizo la escala más alta. En este caso yo sé que el Arduino tiene una salida no mayor de 5 voltios. Así que voy a utilizar la escala de 20. La anterior es la de 2 voltios que no me va a alcanzar. Así que voy a dejarlo en la de 20. Coloco el terminal en la salida de voltaje y mido voltaje. Mido en los dos terminales. Me está mostrando 4.15, 4.16 voltios. Si yo quiero medir en otra resistencia, yo siempre para medir voltaje tengo que colocar los dos terminales del multímetro en paralelo con lo que quiera medir. En paralelo quiere decir tocando los dos terminales del multímetro con los dos terminales del dispositivo que quiero medir. Para esta resistencia sería así, ¿no? Coloco en los dos puntos donde quiero medir el voltaje. Está mostrando un voltaje muy bajo. Allí tenemos el voltaje. Me está mostrando negativo porque estoy colocando el multímetro al revés. Estoy colocando el negativo del multímetro, que es el terminal negro, hacia el lado positivo de la fuente, que es el cable rojo. Por eso me muestra un voltaje negativo. Yo invierto la polaridad y ya me está mostrando el mismo voltaje, pero con valores positivos.
puedo medir en estas otras dos resistencias. Siempre midiendo en paralelo. Ahora vamos a medir corriente. Para medir corriente hay que tener mucho cuidado, ya que hay ciertas cosas que tener en cuenta. Ponemos el multímetro en corriente. Primero hay que poner siempre la escala más alta. Nosotros nunca sabemos cuál es la corriente en un punto determinado, así que siempre hay que iniciar con la escala más alta de corriente y luego vamos bajando a medida que vemos la medición. Lo otro, en este caso mi multímetro mide amperios o mide miliamperios en el mismo terminal de voltaje. El otro terminal solamente mide para corrientes mayores de 10 amperios. Un Arduino jamás va a mandar más de 10 amperios, así que no voy a usar ese terminal. La mayoría de los otros multímetros tienen un terminal de corriente aparte, así que tendrían que cambiar este conector, soltarlo y conectarlo en el terminal apropiado para corriente. Una vez que ya tienen el conector en su sitio, procedemos a medir. Si ustedes no hacen eso, si ustedes miden el terminal para voltaje en otros multímetros, se va a quemar el fusible del dispositivo y hasta que consigan otro fusible, el dispositivo no va a medir corriente. Bien, ahora para medir corriente, si yo quiero medir la corriente en esta resistencia, yo tengo que conectar el multímetro en serie, así como para voltaje yo tengo que conectar en paralelo y tocar con los dos terminales del multímetro, los dos terminales del dispositivo por el que quiero medir. Para corriente yo tengo que conectar el multímetro en serie, es decir, solo tengo que tocar un solo terminal de la resistencia a la que le quiero medir la corriente. ¿Cómo se hace para conectar en serie? Primero tengo que abrir el circuito, tengo que desconectar uno de los terminales del dispositivo que quiero medir. Si es esta resistencia, tengo que desconectarla del circuito en uno de sus puntos. Ese punto va a ser el único que yo voy a tocar con un terminal, con una punta del multímetro. La otra punta del multímetro no tiene que tocar nunca esa resistencia. Ella va a tocar el punto del circuito donde esa resistencia estaba conectada inicialmente. Bien, repito, yo desconecto la resistencia de un punto del circuito, luego coloco una punta del multímetro en el terminal del dispositivo que desconecté. La otra punta de prueba del multímetro no debe tocar el mismo componente, la misma resistencia que voy a medir. Ella tiene que ir pegada al punto de donde desconecté esa resistencia. Si vemos, el multímetro está marcando 0, es porque yo inicié en la corriente máxima. Voy bajando, ya me está mostrando 7.8 miliamperios. Al igual que con los ohmios, si la escala está en mili, la medición está en miliamperios.
Estoy poniendo la de 20 miliamperios. Me está mostrando 7.89 miliamperios. Está mostrando negativo por lo mismo que ocurrió con el voltaje. Yo tengo que poner el positivo del lado positivo de la fuente y el negativo del lado negativo de la fuente. La corriente es de 8.37 miliamperios. Una vez que termino de medir, retorno la resistencia a su sitio. Ahora quiero medir, aquí hay dos resistencias en paralelo, esta y esta de acá. Sé que están en paralelo porque ambas están unidas en sus dos extremos, en sus dos terminales, están conectadas al mismo punto. Si yo quiero medir la corriente en en una sola de esas resistencias, recuerden que en paralelo las corrientes no necesariamente son iguales, a menos que las dos resistencias sean iguales. Yo quiero medir la corriente en una de estas resistencias. Voy a medir en la que está más afuera. Lo primero que hago, desconecto la resistencia en uno de sus terminales. Puede ser cualquiera de los dos. La desconecto, lo voy a colocar en otro punto. Luego coloco una punta del multímetro en el terminal donde desconecté de la resistencia que quiero medir. Es decir, el terminal que desconecté de la resistencia que quiero medir, allí voy a colocar una de las puntas del multímetro. La otra punta del multímetro va al punto donde estaba conectada esa resistencia. Estoy viendo la medición, está alrededor de 6 miliamperios, está variando bastante. Es miliamperios porque la escala está en miliamperios. Una vez que termino de medir, retorno la resistencia a la posición donde estaba. Como sé que todos no tienen un multímetro en su casa ni los dispositivos necesarios para armar un circuito, vamos a trabajar en multisim. Ustedes van a armar un circuito y van a realizar las mediciones con el multímetro del programa Multisim. Bien, primero vamos a armar el mismo circuito. Teníamos una fuente PDC, esta fuente era de 5 voltios. Teníamos dos resistencias,
Buscamos aquí en resistencia, tenemos dos resistencias en serie seguidas de dos resistencias en paralelo. Yo puedo rotar los componentes antes de colocarlos utilizando control R. Se me olvidó colocar tierra. Aquí en Multisim hay que conectar tierra, si no, y envía un error. Bien, entonces este sería el circuito. Creo no me interesa tanto los valores de los componentes. Creo que estas resistencias eran de 200 ohmios. Me parece que esta era de 100 ohmios. Y esta era de 150, si no me equivoco. No nos interesa tanto los valores que tengan. Sí me interesa que las conexiones estén iguales. Comprobamos. Tenemos el terminal positivo de la batería conectada a una resistencia de las de 200, de allí en serie con otra resistencia de 200. Sabemos que están en serie porque no están unidas en sus dos extremos, solamente en un extremo. Este extremo de esta resistencia está unida a la fuente, el otro extremo está unida a la otra resistencia. Comprobamos acá, tenemos la fuente, una resistencia de 200 y la otra resistencia de 200. De allí sigue una rama en paralelo de dos resistencias, una de 100 y una de 150. Vamos acá, después de la segunda resistencia de 200 sigue una rama en paralelo de dos resistencias, la de 100 y la de 150. Ambas están en paralelo porque están unidas en sus dos terminales. Acá están las dos unidas y acá están las dos unidas. En el terminal de abajo iba entonces la conexión negativa de la fuente. Acá tenemos las dos resistencias en paralelo y la conexión del negativo de la fuente, que es tierra. Bien, para medir en Multisim existe este multímetro, que es el primero que está en la barra de herramientas que está del lado derecho. Este es el multímetro que tiene generalmente Multisim. Si yo quiero conectar
Aquí tiene los dos terminales, siempre van a ser los mismos dos terminales. Yo aquí selecciono corriente, voltaje, ohmios, decibeles. Por ejemplo, si yo quiero medir voltaje, coloco voltaje. Aquí coloco si es AC o DC. Si yo quiero medir voltaje o corriente, bueno, un poquito más grande. Si yo quiero medir voltaje, coloco voltaje, selecciono voltaje DC y le doy play. Y ya me está midiendo el voltaje. Él automáticamente lo coloca en milivoltios. Pero no vamos a utilizar ese multímetro, sino uno más real, que es, vamos a eliminar, nos vamos en la misma barra de herramientas de la derecha y buscamos un multímetro que dice Agilent, que es este que está aquí. Ese multímetro, si yo le hago doble clic, veo que es un multímetro muy similar a los multímetros de banco que tenemos en los laboratorios de eléctrica. Son unos multímetros grandes, son autorrango, pone el rango automáticamente, pero vemos que es una interfaz muy realista, muy similar a los multímetros reales. Aquí vemos una serie de conectores que son exactamente los mismos que veo acá. Entonces, si yo quiero medir resistencia, vamos a medir esta resistencia de 150 ohmios. Yo mido, aquí puedo observar que en este terminal me está mostrando voltaje, ohmios y diodos. Yo voy a medir ohmios. Conecto a ese terminal, es este de aquí. El común son estos de aquí. Es la conexión a tierra. Este es el que aparece como conexión a tierra. Yo conecto a cualquiera de esos terminales. Bien, ya tengo la conexión realizada. Conecté el terminal del positivo, conecté el negativo, le doy play y tengo que darle encender al multímetro en el botón de power. Si está en cualquier otra escala, yo le doy a la que dice ohmios y me muestra 150 ohmios. Bien, detengo la simulación. Si yo conecto el positivo y el negativo simultáneamente sin colocar la resistencia, es decir, hago un corto entre los dos terminales, le doy play, me va a mostrar 0 ohmios. Si yo le doy aquí al botón que dice con, es para medir continuidad. Se va a escuchar un sonido que me va a indicar que hay continuidad. Este es un medidor de continuidad. Retornamos las conexiones. Bien, voy a medir voltaje de la fuente. Bien, voy a medir voltaje de la fuente. Este voltaje sigue siendo el mismo terminal, el común sigue siendo el mismo. Le doy play y le doy
voltaje DC y me está mostrando los 5 voltios DC que mide la fuente. Si yo quiero medir el voltaje en esta resistencia de 200 ohmios, yo tengo la simulación, yo tengo que colocar el multímetro en paralelo con la resistencia que quiero medir. Recuerden que paralelo quiere decir que los dos terminales del multímetro tienen que ir conectados a los dos extremos del dispositivo que quiero medir. El play y me muestra 2.17 voltios DC. Tendría que hacer lo mismo para cualquiera de estas resistencias. Tendría que colocar en paralelo. Ahora, para medir corriente, recuerden que tengo que conectar en serie. Por ejemplo, yo quiero medir la corriente en esta resistencia o en esta resistencia. Recuerden que aquí la corriente va a ser la misma. Así que yo puedo agarrar aquí. Si yo quiero medir en esta resistencia, yo tengo que desconectar verifico acá cuáles son los terminales que voy a utilizar en el multímetro. El terminal de abajo es el que me muestra la I, que es de corriente, así que ese es el que voy a conectar. Bien, si yo quiero medir la corriente aquí en este punto, yo desconecto la resistencia, en su terminal de conectado conecto el positivo del multímetro, el negativo del multímetro, que es el común, va a ir al punto donde estaba conectada la resistencia y ya queda en serie. Le doy play y lo pongo en corriente. Arriba de DCV está DCI, que es corriente. Tengo que darle shift, DCV queda en corriente. La corriente es de 10.87 miliamperios. Una vez que ya medí la corriente, detengo la simulación, desconecto y retorno a la conexión original. Si yo quiero medir corriente en la resistencia de 100 ohmios, yo desconecto un terminal de la resistencia, conecto el terminal de corriente, el positivo, al dispositivo que quiero medir. Recuerden que en serie nunca los dos terminales del multímetro van a tocar los dos terminales de la resistencia a la que voy a medir, solo uno al mismo tiempo. El otro terminal, el común, va a ir al punto donde estaba conectado originalmente la resistencia. Le doy play y ya me está marcando la corriente. Vemos que está negativa porque yo tengo el positivo conectado a la resistencia y el negativo conectado al punto de arriba. Por la polaridad de la fuente se ve a simple vista que este lado es más positivo que el de abajo, ¿no? El terminal de abajo va a ser negativo, así que la conexión está al revés, por eso la corriente me da invertida. La conexión correcta debería ser positivo arriba y negativo a la resistencia.
Ahí tenemos 6.52 miliamperios. Ahora voy a medir la otra resistencia que está en paralelo. Detengo la simulación, desconecto el multímetro, retorno la conexión de la resistencia anterior. Como ahora quiero medir en esta resistencia, abro el circuito, conecto uno de los terminales al punto donde estaba conectada la resistencia y el otro terminal a la resistencia. Le doy play y tengo 4.34 miliamperios. Ahora ustedes van a realizar una práctica con algunos circuitos.